Buenas tardes, mis hermanos en Cristo Jesús. Qué bueno es encontrarnos una vez más a través de esta forma. Ya gracias a Dios, a partir del próximo martes, pues nos vamos a ver de manera presencial, pero todavía estamos de esta manera virtual, de esta manera en que la palabra está corriendo a través de las distintas formas, a través de YouTube, Facebook, y por los cuales pueda llegar esta grabación o esta transmisión de la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más a compartir la palabra. Y ciertamente en el día de hoy quiero traer delante de ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi espíritu, así como lo ha estado trabajando durante varios días. Así quiero, por medio de la palabra, transmitir lo que el Señor ha querido y quiere para nosotros en este tiempo. Permítame orar, permítame que invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo para que Él nos guíe a través de estos pasajes que vamos a estar viendo en el día de hoy. Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor. Bendigo, Señor, a cada vida que hoy va a ver esta transmisión. Bendigo cada vida, Señor, que va a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que como martillo que despedaza la roca sea tu palabra para nuestras vidas en el día de hoy. Que como un hijo escucha el consejo de su padre, hoy escuchemos tus palabras y las pongamos por obra. Que tú, Señor, en medio de todo este tiempo de tanta confusión, tú nos permitas, por medio de la luz del Evangelio de Cristo, venir al conocimiento necesario para llegar a ser, Señor, transformados por ti. Es necesario, Señor, que tu palabra penetre, como dice ella misma, de que esa espada de dos filos penetre lo más profundo de nuestro ser hasta las coyunturas y los tuétanos, y allí se produzca la transformación necesaria. Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu palabra corra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, el apóstol Pablo escribió varias cartas a las iglesias. En cada una de ellas había situaciones que ameritaban que el mensaje del apóstol a través del Espíritu Santo, pues llegara a cada una de esas iglesias, y por esto también, gracias al Señor, hoy tenemos este mismo mensaje para el día de hoy. El Señor nos había dicho desde el principio de este año 2021 que sería un año de mucha confusión. Estas confusiones pueden llevarnos a nosotros, a los hijos de Dios, a desviarnos del camino, a confundir y errar hacia dónde debemos ir. Y es necesario que nosotros volvamos una vez más a la fuente de seguridad que es Jesucristo y su palabra. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, decía lo siguiente: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. El apóstol estaba hablando de que la astucia que presentó la serpiente para engañar a Eva era aquello que podía provocar o puede provocar que los corintios se desviaran de la devoción a Cristo. Esta era una iglesia que había recibido del Señor la palabra, y los dones que estaban en ella eran manifestados de manera abundante. Quiere decir que habían escuchado, habían entendido, habían comprendido, se habían convertido genuinamente, pero estaban siendo seducidos, estaban siendo desviados y muy seguro confundiendo el camino. Él dice: temo que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes sean también desviados. En este momento, en este tiempo, con tanta información, con tantas cosas que estamos viendo, en este momento, ¿podemos nosotros ser desviados? ¿Podemos nosotros también ser confundidos? Pues claro que sí, mi hermano.
Satanás sigue buscando. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien engañar, a quien seducir. Juan 8:44 dice que él es el padre de la mentira. Satanás sigue utilizando las mismas estrategias que utilizó con Eva en el Edén en el día de hoy, para que desviemos, para que nosotros dejemos de escuchar, de oír o desoír la palabra que hasta aquí nos ha traído. La palabra de que nos debe llevar, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la que nos va a guiar hacia nosotros poder alcanzar ese propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Pero Satanás quiere, y es su plan, desviarnos. Por eso el apóstol decía, temo. Hay un temor, hay una necesidad de que nosotros entendamos que existe un peligro. Y en el día de hoy ese peligro es más evidente que en cualquier momento. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados constantemente con informaciones que pareciesen verdad. Que pareciesen que aquel que creó todas las cosas, por el cual todas las cosas subsisten, es un mentiroso y ha engañado a las naciones y al pueblo. Salmo 2 nos dice que están buscando desligarse de Dios, romper toda ligadura con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Las naciones han conspirado, los reyes han conspirado para romper toda ligadura que nos tenía asegurado a la verdad en Cristo. Y estamos viviendo en un tiempo de mucha confusión. Y ese mismo temor existe hoy a través del Espíritu Santo en la iglesia de Dios y a través de la iglesia de Dios para que nosotros nos demos cuenta que podemos ser desviados de la devoción a Cristo. El desviarnos es muy similar a confundirnos. Pero vayamos a donde todo inició. Génesis 3, versículo 6, dice lo siguiente. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ella vio ciertas características en algo que Dios había establecido que estaba prohibido. Génesis 2:9 nos dice que el Señor hizo brotar de la tierra, el Señor creó de todo árbol en agradable a la vista y bueno para comer. Génesis 2:9 nos dice, cuando Dios creó los árboles, eran agradables a la vista y eran también deseables para comer. Pero aquí esta mujer empezó a ver a través del engaño de Satanás, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol debes comer, ella le respondió que de todo árbol podían comer, excepto de aquel árbol, que era del árbol de la sabiduría del bien y del mal, el cual Dios le había dicho a Adán que no coma de él, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. En ese momento, ella empezó a tener una conversación y a escuchar la voz de Satanás en vez de asegurarse en la palabra de Dios. Esto provocó que ella, que no había visto con estas características aquel árbol que era prohibido, que era el límite que Dios había establecido, empezó a verlo con unas formas distintas, de una manera distinta, diciendo, era bueno. Hasta ese momento, ese árbol no era bueno, no era atractivo, no era agradable. Todo lo demás que Dios había creado sí era atractivo, agradable, deseable para comer, porque producía un deseo de comer, de satisfacer la necesidad de hambre. Esos árboles estaban ahí y dice la palabra que eran buenos y agradables. Pero ella vio
que era agradable a los ojos y que también era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Había una sabiduría oculta en el comer ese árbol? ¿Había algo que Dios dejaba de decirle a ella? No. Dios había puesto un límite. Dios había establecido hasta aquí no. Ella comió después de haber visto. ¿Dónde empezó el pecado de Eva? ¿Empezó cuando tomó y comió? No, el pecado de Eva empezó cuando desoyó a Dios. Cuando fue seducida por Satanás en estas opciones que él les presentó en Génesis 3. Cuando ella empezó a cuestionar en su corazón que lo que Dios había dicho no era verdad. Había algo que estaba oculto. Y ella vio que era agradable para alcanzar la sabiduría, que ya no era la sabiduría que dice la palabra, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Era una sabiduría totalmente terrenal y luego se convertiría en diabólica. Esa sabiduría la iba a alejar de la fuente de toda sabiduría. La sabiduría que hoy estamos viendo en el mundo es una sabiduría que nos aleja de Dios. Es una sabiduría que nos va a alejar y nos va a arrastrar para empezar a nosotros a albergar en nuestro corazón cosas que nos van a ir llamando la atención a todo aquello que no es Dios. Todas estas cosas, nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo del 13 al 15, nos dice lo siguiente: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. La característica de tentación es de Satanás, no de Dios. Dios no tienta. Dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, oiga bien, llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo primero que se produce es una seducción, algo que nos atrae, y nosotros no somos seducidos por aquellas cosas que no nos gustan. Tiene que haber algo que nos llame la atención. Lo que vio Eva, era bueno, agradable a los ojos, deseable para alcanzar. Había unas características que ese árbol no tenía y ahora empezaron a surgir desde el corazón cuando ella hace el no escuchar, el desoír a Dios. Cuando nosotros desoímos a Dios, empezamos a albergar en nuestro corazón aquellas cosas que luego se van a producir en las cosas que serán fruto de nuestra atracción y van a producir la seducción que nos llevará al pecado. Aquí nos está enseñando cómo se produce esto. Nosotros somos seducidos y llevados, arrastrados, motivados por la pasión que hay en nosotros. La concupiscencia que hay en ti y en mí, hermanos, hermana en Cristo, y todos los que nos escuchan a través de YouTube y todos los canales que se transmita, es lo que hay en nuestro corazón. Dice, de ahí, en el corazón es que están todas las cosas, los homicidios, las borracheras, las orgías. De nuestro corazón, de nuestro interior es que surgen aquellas cosas que las cuales van a producir que ese tentador, ese seductor, como dice Pablo, nos lleve a pecar, nos lleve a desviarnos de lo que Dios quiere para nosotros. La pasión, luego que esa pasión es concebida, luego que tomo la decisión de que sí, lo quiero, eso va a dar a luz el pecado. El pecado, muchas veces nosotros vemos qué es el pecado y hacemos esa pregunta. El pecado es todo lo que desagrada a Dios. No, mi hermano, no solamente es eso.
Ciertamente el pecado es desagradable a Dios y es todo lo que no le agrada a Dios, pero el pecado es lo que te lleva a ti a la muerte. El pecado es todo lo que Dios sabe que te va a llevar a la muerte, aunque a ti te guste, y el pecado nos gusta. Por eso dice que esa pasión que hay en nosotros nos va a llevar al pecado, a ser seducidos por esto, por aquello. Yo no voy a ser seducido por algo que no me gusta, voy a ser seducido por aquello que me gusta y que anhelo pecar. Dice Pablo en los Romanos, decía, el pecado que mora en nosotros. Hago lo que no quiero, eso es lo que no es, y lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago por el pecado que mora en mí. El pecado está en nosotros, el deseo de pecar está en nosotros y somos seducidos por ese deseo de pecar. Y en este momento estamos siendo bombardeados por todas estas cosas que nosotros hemos declarado que nos gustan. Yo no sé si usted se está dando cuenta que mientras más usted busque en el internet, más anuncios le salen de aquello que usted está buscando. Y mientras más usted consulta algo que usted quiere comprar, más le va a salir las opciones de nuevas ofertas por aquello que usted quiere comprar, con distintos colores, tamaños. Si usted le gusta la pesca, le va a salir todo lo que tiene que ver con pesca. Caña de pescar, anzuelos, hilo, opciones de hoteles que te llevan a eso. Si a usted le gusta el deporte, le va a salir todo lo que tiene que ver con el deporte. Si le gusta el boliche, si le gusta el basquetbol, si le gusta esto, le va a empezar a salir. Pero si usted está consultando otras cosas que no son esto, bikinis, mujeres semidesnudas, tal cosa, te va a salir también eso. Vas a ser seducido a que tú vayas a caer cada vez más en aquellas trampas de las que Dios quiere librarte, de las que Dios quiere que tú salgas librado y salgas, como dice Pablo, huye de las pasiones juveniles, huye. El Señor no te dice resiste. Pablo le dice a Timoteo, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Eso es otra cosa. Aquí la acción es huir, no quedarse. Somos seducidos y luego que la pasión, el deseo, quiero, deseo, tomo y como. Ahí empieza el problema. Cuando lo que yo quiero me mueve a buscar lo que he deseado y quiero perseguir eso. Miren, hermanos, ciertamente cuando nosotros queremos algo, vamos a luchar y vamos a persistir hasta tratar de conseguirlo. Uno de esos ejemplos de la perseverancia del deseo que no es conforme a Dios es lo que pasó con José y la mujer de Potifar. Estamos en Génesis 39, del 7 al 12, y dice lo siguiente. Luego que, antes de leerlo, le voy a hacer breve, aquí el Señor permite que José sea vendido, llega a Egipto, es comprado por Potifar, un oficial de Faraón, y cuando éste ve que todo lo que José emprende, Dios lo va a hacer que prospere. Empieza a prosperar y cuando esto se va viendo, dice que Dios permitió que él, delante de los ojos de Potifar, alcanzara gracia a José y lo puso sobre todas las cosas de su casa. Alcanzó a ser el mayordomo principal del oficial de Egipto, del faraón. Y ahí, cuando todo esto pasó, en el versículo, Génesis 39, versículo 6, dice algo que nos debe llamar la atención porque dice, así que todo lo que poseía Potifar lo dejó en la mano de José y con él allí no se preocupaba de nada. Es decir, él estaba tan despreocupado que no sabía nada, ya no tenía que preocuparse por lo que pasaba en la hacienda de él. Todo estaba a cargo de José
y era una persona que había alcanzado la gracia y la integridad para que él pudiera descansar en que todo lo que José hacía prosperaba. Y dice, excepto del pan que comía. Eso lo que quiere decir que ya lo único que se preocupaba era por comer. Ya no se preocupaba de cuántas vacas o cuántas cosas tenía y si produjeron tal cosa, si pasaba tal cosa. No se preocupaba por eso. Ya José se encargaba de eso. Pero ese versículo, y recordemos que Génesis fue dado por Dios a Moisés, es Dios el que está hablándole a Moisés, diciéndole, y José era de gallarda figura y de hermoso parecer. Era una persona atractiva. Oiga, atractivo, hermoso. José era atractivo y hermoso, agradable. Y la mujer de Potifar, dice la palabra, versículo 7, y sucedió que después de estas cosas, la mujer de su amo miró a José, oiga bien, miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que él posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar? Oiga bien, pecar contra Dios. José hizo lo contrario a lo que hizo Eva. Vio la prohibición y dijo, esto es pecar contra Dios. ¿Cómo yo voy a hacer esta maldad? ¿Cómo yo voy a ir en contra de lo que Dios nos ha dicho? ¿Cómo voy a ir en contra de lo que Dios había dicho y había establecido? Aunque en este momento los mandamientos no estaban establecidos como la figura en Éxodo 20 que Dios se lo da a Moisés, ya José sabía que esa acción era desagradable a los ojos de Dios. Y ahí él toma de manera íntegra la posición, yo no puedo hacer eso, no solamente porque es malo delante de los ojos de mi amo, sino porque es pecar contra mi Dios. Y ahí siguió diciendo, dice versículo 10, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Génesis 4:7 dice que el pecado está a la puerta y es a ti todo su deseo y tú puedes decirle que no. El pecado está ahí codiciándote, anhelándote. Las pasiones que están dentro de ti van a estar muy activas siempre y cuando tú empieces a estimular tus ojos. Esta mujer vio que José era agradable, era hermoso y ella quería poseerlo. Y dice que ella insistía día tras día para poder provocar que este hombre cayera en esta seducción. La seducción es de aquello que hay en ti, pero José sabía y había puesto en su corazón que lo que era no era agradable, lo que estaba haciendo con lo que estaba siendo tentado, no era agradable a Dios y eso le permitió rehusar caer en el pecado. En este momento, cuando tú estás siendo bombardeado, cuando tú estás siendo seducido, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? ¿Estás jugando como Sansón, que empezó a decirle a Dalila tal y tal cosa, hasta que él cae? Hasta que por fin Dalila logra, a través de muchos engaños y artimañas, que Sansón le demuestre y le diga cuál es la debilidad. ¿O vas a ser así como José y te vas a permanecer íntegro? ¿Qué le hizo permanecer íntegro a José? La palabra de Dios. ¿Qué le hizo caer a Sansón? La debilidad de su corazón. Sansón tenía una debilidad y esta debilidad lo llevó a caer.
Hermanos, y esta mujer insistió hasta que provocó una situación, mandó a todos los siervos a que estuvieran fuera de la casa y quiso agarrar en un momento desprevenido a José, y José se ve en una situación difícil. Ella se queda con su ropa, lo que tenía, la vestidura que tenía en las manos, se lo arranca y él sale huyendo. Lo que dice Pablo. Pablo, el apóstol, le dijo a Timoteo, huye. José huyó. Huyó ante esta situación y esta acción lo llevó a que él cayera en supuesta desgracia y cayera preso. Pero todo esto Dios lo transformó en una victoria luego. Pero en ese momento José cae en una desgracia, cae preso por algo que no había hecho, por haber sido íntegro, por haber sido una persona que guardaba la palabra de Dios. Si Eva hubiese guardado la palabra de Dios cuando era seducido por Satanás, otra cosa hubiese sido. Pero Pablo le dice a los corintios, temo que ustedes también sean seducidos de tal manera que se desvíen. Igual le estoy transmitiendo yo a ustedes, temo que nosotros en medio de todas estas confusiones seamos seducidos, confundidos. Y empecemos a introducir doctrinas de demonios y doctrinas extrañas dentro de la iglesia en nuestras vidas para justificar el deseo de nuestro corazón de ir en contra de lo que Dios ha establecido, obviando que Dios dice en su palabra esto o aquello y yo digo, no, es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. José hubiese dicho, aquí no hay nadie. Aquí nadie lo va a saber, pero él sabía que Dios veía. Él sabía que Dios estaba ahí. Y él mantuvo su integridad ante los ojos de Dios y guardó su corazón de no desear aquello que le estaba prohibido, aquello que era pecado y aquello que le iba a traer muerte. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es cómo nosotros estamos viendo. La palabra nos dice que lámpara del cuerpo son los ojos. Mira cómo estás mirando. Cuando el Señor le llama la atención de que nosotros muchas veces miramos la paja en el ojo del hermano y no nos damos cuenta de la viga que hay en nuestro ojo, nos está diciendo que nosotros tenemos que tener el cuidado de ver cómo nosotros estamos observando, mirando. Pero también debemos de ver si estamos viendo con lujuria, con deseo, con anhelo, que es contrario a la voluntad y al propósito de Dios. Mira a ver cómo usted está mirando el carro, como el Salmo 73, Asaf, y vi que los ricos y los que no son temerosos de Dios prosperaban. Cuando nosotros vemos y esa visión está produciendo en nosotros amargura, dolor, deseos, cosas que son contrarias a Dios. Cuidado, ahí mismo tenemos que tener ese termómetro activado y ya tenemos fiebre, debemos salir huyendo a buscar la sanidad, la medicina que viene de Dios y a través de su palabra. Los proverbios son unos libros escritos para que nosotros a través de este conocimiento que Dios le dio a Salomón en este momento, pudiéramos ver este hombre que dijo en su corazón que con placer todo lo que él deseaba, llegó a escribir este Proverbios 4, versículos 20 al 27, dice lo siguiente. Yo quiero, mi hermano, mi hermana, que nos estás oyendo, oigas esto y luego vamos a compararlo con otro pasaje para que veamos qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. Cuidado que estamos oyendo, cuidado que estamos viendo, pero más que eso, cuidado que hay en nuestro corazón. Dice, hijo mío, presta atención a mis palabras. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios diciéndonos a nosotros, hijo mío, presta atención ¿a qué? A sus palabras. Inclina tu oído a mis razones, a lo que voy a conversar contigo.
que no se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿El qué? Las palabras de Dios. Guárdalas en tu corazón. Y ahí inmediatamente te dice, porque son vida para los que la hallan y salud para todo su cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Eso lo vemos en Lucas 11, 33 en 34. Tu cuerpo va a estar sano si guardas en tu corazón su palabra. Pero versículo 23 nos dice, con toda diligencia, oiga esto, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Si tú en tu corazón hay cosas guardadas, hay deseos ocultos, hay pasiones ocultas, hay ídolos ocultos, estas cosas que estás guardando en tu corazón son las que van a producir en ti la seducción necesaria que te llevarán a pecar si le permites enseñorearse de ti. Si estas cosas que hay en tu corazón son las que gobiernan, como dice aquella salsa, hagamos lo que diga el corazón, y dice la palabra que más engañoso que todas las cosas es el corazón y perverso, ¿quién lo va a conocer? Dice la palabra. Dios dice, yo lo conozco. Dios conoce nuestro corazón y sabe que en nuestro corazón no hay nada bueno siempre y cuando nosotros no veamos que en nuestro corazón lo que tiene que estar es la palabra de Dios. Guardada, atesorada. Y cuidado, en la Reina Valera dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida, de toda cosa guardada. ¿Qué haces guardando esos deseos? ¿Qué haces añorando o añoñando esos deseos? ¿Qué haces? ¿Qué hace todavía anhelando el carro, la mujer, el tío, la abuela? ¿Qué haces añorando eso? ¿Eso es conforme a lo que Dios quiere para ti? No. ¿Cómo tú sabes a dónde te va a llevar eso? ¿Con qué eso te va a llevar a glorificar a Dios? No, mi hermano. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Versículo 25. Miren tus ojos hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está enfrente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies. Y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Y aparta tu pie del mal. Y me dirán, Pablo, ¿y cómo puedo hacer esto? Hermanos, es innecesario que nosotros nos paremos aquí y empecemos a evaluar qué estamos haciendo con nuestro tiempo y qué estamos mirando con nuestros ojos y por dónde estamos caminando y cuáles son los caminos que queremos caminar. Cuando leemos el proverbio, podemos entonces compararlo con lo que dice el Salmo 119. El Salmo 119 nos habla y nos da la respuesta que nosotros estamos buscando para el día de hoy, porque nosotros iniciamos con un temor, el temor que Pablo tiene sobre aquellos corintios, de que su corazón se ha desviado de aquello que Dios había establecido en esa iglesia. Ese mismo temor tenemos nosotros que tenerlo en el día de hoy, de que nosotros no nos desviemos de lo que Dios quiere hacer en este tiempo para esta iglesia y para nosotros. No solamente para Ministerio Betel, sino para la iglesia de Dios en toda la nación y en el mundo. Ese es el tiempo de nosotros establecernos como esa luz que va a traer a aquellos que están en tinieblas y no convertirnos en tinieblas. Tú y yo tenemos que ser sal y luz, pero para ser sal y luz tenemos que despojarnos de aquellas cosas, como dice Hebreos, despojémonos del pecado y de todo peso que tan fácilmente nos absorbe y ese pecado es tan difícil para nosotros porque tenemos que luchar, como dice la palabra, hasta que corra la sangre. Despojémonos del viejo hombre y de sus malos vicios. Cuidado con lo que hay en tu corazón. Pero el Salmo 119 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Si el proverbio nos dice aquí, en el versículo, dice versículos 26,
Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Entonces nos hacemos la pregunta, el Salmo nos dice, ¿cómo el joven puede guardar su camino? Y dice, guardando tu palabra. ¿Cómo José pudo perseverar en ese momento? Guardando la palabra de Dios, teniendo el temor de Dios en él. Teniendo el temor de que lo que él iba a hacer o lo que esta mujer le estaba proponiendo, lo que ella quería que él hiciese, era pecar contra Dios. ¿Cómo puede el joven guardarse puro en su camino? Guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, versículo 10, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Este es el momento de nosotros buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y Él nos va a ayudar a no desviarnos del camino, del propósito que Él quiere para nosotros. Esa confusión, ¿cómo nosotros vamos a evitar que la confusión venga a nuestras vidas? Guardando su palabra y pidiéndole a Él, queremos más de ti, queremos encontrarnos contigo, queremos tener una intimidad contigo, queremos conocerte más. Dice el versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué decía el proverbio? Voy a guarda en tu corazón, en el centro de tu corazón, mi palabra. El Padre nos ha hablado hoy y Este está hablando a ti hoy diciendo, guarda en tu corazón, quita toda aquella cosa que atrae tus ojos al pecado y guarda en tu corazón la palabra de Dios para no pecar contra Dios. José guardó la palabra de Dios en su corazón para no pecar, no solamente contra Potifar, sino contra Dios. La iglesia no puede seguir siendo seducida a pecar contra Dios por no guardar la palabra en este tiempo. Este es el tiempo de volver a la palabra. Ese es el tiempo de redarguirnos en la palabra, redarguirnos, exhortarnos, confrontarnos si es necesario, amonestarnos si es necesario, con la palabra de Dios para que volvamos a andar en el camino de Dios necesario para este tiempo de confusión. Dice, en mi corazón, oiga bien, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Y si en él está la palabra atesorada. Y cuando se habla atesorado, no es que tú vas a coger la palabra y la vas a poner ahí y le vas a decir, eso es mi mejor tesoro, no. Los tesoros son guardados en un lugar precioso, en un lugar, dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si allí, en tu corazón, tienes el tesoro atesorado, valorado, dándole el valor que tiene la palabra de Dios en ti, entonces no vas a pecar. No vas a pecar. Vas a poder salir huyendo. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos y me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Hermano, yo te exhorto a no olvidar la palabra de Dios. En la última vez que tuve aquí el privilegio de compartir la palabra, te recordaba el peligro de olvidarte de Dios, olvidarte de su palabra, y ahora volvemos al mismo punto. No te olvides de la palabra de Dios. Ella es lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. Ella es la que va a hacer que tú puedas andar por camino seguro. Aquí nos está advirtiendo la palabra y el Espíritu, es lo que yo he sentido, que en este tiempo de confusión, la única forma de permanecer firmes ante la seducción, ante las tentaciones, es guardando la palabra y evaluándonos, revisándonos a nosotros mismos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que está ahora mismo alejándome de Dios? ¿Qué anhelo hay en ti
Guillermo decía el domingo, cuidado si estamos queriendo más a nuestros hijos, nietos, esposa, esposo. Y el Señor nos dice en su palabra que el que no menosprecia, el que no aborrece, esposo o esposa, madre, padre, hijo, hija, no es digno de mí. Y no estoy diciendo que no lo ames, pero que tú tienes que tener claro que tu primer amor, que tu único amor es Dios. Abraham lo entendió. Y el conocimiento que Dios tenía de Abraham, el conocimiento que Abraham tenía de Dios, el conocimiento que Abraham tenía de Dios en ese momento de prueba de que el Señor le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, aquel que era el hijo de la promesa, lo llevó a entender que Dios podía levantar de las piedras a su hijo. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano, hermana? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en ti? ¿Qué cosa estás guardando en tu corazón que cuando surge te produce un deseo y un impulso a pecar? El fin del pecado, el fin, para el hombre todos sus caminos parecen perfectos, pero el fin es muerte. Pero el camino que Dios ha establecido para nosotros, dice la palabra, que la puerta es estrecha y Él es el camino, la verdad y la vida. Y el que venga por Él no andará en tinieblas, sino que andará en luz. Y Él guiará sus caminos y Él nos guiará a su propósito. Y Él nos mostrará lo que Él quiere para nosotros. Por eso envió al Paracletos, al Consolador, para que cuando nosotros tengamos necesidad, Él nos revele el propósito de Dios. Hermano, en esta tarde, en esta noche, yo te exhorto que evalúes tu corazón en intimidad con Dios. Que revises qué hay en ti, cuáles son tus deseos, qué es lo que te mueve, qué es lo que produce en tu interior y hacia dónde tú estás caminando. Detente, haz una pausa. Y allí donde estás, haz una pausa y dice, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Tú me dices que de toda cosa guardada guarde mi corazón. Yo quiero ahora evaluar qué hay en mi corazón a la luz de tu palabra, para que me ayudes a renunciar a todo aquello que no es conforme a ti. A ser íntegro, a ser un hombre o una mujer conforme a tu llamado y a tu propósito. Y quedémonos con el versículo 11 del Salmo 119, dice, con todo mi corazón te he buscado, versículo 10, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, versículo 11, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Vamos a orar. Señor, en este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, quiero pedirte, Padre amado, que nos ayude, Señor, a renunciar a cada cosa que hay en nuestro corazón que no es agradable a ti. Señor, ahora mismo, Señor, te pido, primeramente me pongo yo, como dice tu palabra, entre los pecadores soy el primero, y te pido, Señor, que me ayudes a que no haya en mi corazón nada desagradable a ti. Y si lo hay, como dice David, ayúdame, Señor, y líbrame de los pecados que me son ocultos. Y los que son manifiestos, Señor, ayúdame a renunciar a todo lo que no es conforme a tu propósito. Si no, yo quiero andar en ti. Señor, todo anhelo y todo lo que he atesorado en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos, si hay algo que no es agradable a ti, Señor, ahora, Padre, te lo entregamos. Todo deseo de éxito en el mundo, reconocimiento, aceptación, amor, búsqueda de que los demás nos den like, que vean nuestras historias, que vean nuestros posts,
que vean nuestra forma de vivir o lo que quisiéramos que el otro viese, que nosotros vivimos y queremos en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no ser tantos seguidores en Instagram o en Facebook o en cualquier red social. Queremos ser seguidores de Cristo y que no sean ellos los que nos vean, sino tú que nos evalúes. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que tú, Señor, de todo lo que hay en nosotros, nos ayudes, Señor, solamente a guardar y atesorar tu palabra. Es un tiempo de tanta confusión, es un tiempo de engaño, de mentira. Señor, ayúdanos a volver a la verdad. Ayúdanos a entender tu propósito. Ayúdanos, Señor, a atesorar tus promesas, tus palabras, para que estas palabras produzcan en nosotros, Señor, ese anhelo no por el mundo, ni las cosas del mundo que son perecederas, sino por ti, por agradarte a ti, por amarte solo a ti y por obedecerte solo a ti. Señor, que de toda cosa guardada en ese momento, ayúdanos a guardar nuestro corazón y allí llenarlo de ti. Y que nuestros labios puedan confesar verdad, amor y justicia que vienen de ti. Señor, ayúdanos a limpiar nuestros ojos del pecado. Si hemos visto con lujuria, con pasión, perdónanos, Señor. Pon colirio y te entregamos nuestros ojos, y que todo lo que ha entrado por nuestros ojos y ha contaminado el cuerpo, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo lo que no es conforme a ti en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y haga prosperar tu caminar en Cristo Jesús hasta nuestro encuentro con Él. Te bendecimos, mi hermano Guillermo, mi hermano José Luis y Carlos Cámara, como le decimos muy cariñosamente, y aquí un siervo, Pablo. Nos despedimos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.